práctica de las pruebas en el COGEP, es decir, el anuncio de las pruebas, la presentación de las pruebas y la práctica de las pruebas. Bien, el Código Orgánico General de Procesos nos ha traído pues, un cambio profundo en la manera de cómo se deben sustanciar los juicios. Este cambio pues, ha demandado a los abogados o a los profesionales del derecho pues, a iniciar un nuevo estudio, un nuevo análisis, nuevos exámenes comparativos, y precisamente pues, nos corresponde ahora realizar análisis académicos para efectos de que los abogados, los estudiantes y también los jueces puedan tener conocimiento de estas nuevas figuras procesales que nos ha traído el COGEP. Bien, con respecto a la prueba, el artículo 142 del COGEP nos dice que para presentar pruebas, primero tenemos que anunciar el medio probatorio que vamos a practicar o que se va a presentar en el juicio. Por ejemplo, el actor, como ustedes saben, es el que inicia la demanda. El actor tendrá que aportar con las pruebas que ya tengan en su posesión y asimismo tendrá que anunciar las pruebas que se vayan a practicar durante el juicio. Les pongo ejemplos. Si yo tengo documentos, sean privados o públicos, que me permitan a mí presentarlo como prueba, tengo que ya adjuntarlo en la demanda, porque ese es el momento procesal oportuno para hacerlo. Porque si yo no aporto con la prueba documental, teniéndolo en mi posesión, entonces yo ya no podré presentar otra prueba. Porque, repito, ese es el momento procesal que el COGEP nos está ordenando. Y asimismo, aquellas pruebas que obviamente no son documentales, sino que se refieren a diligencias, yo tengo que anunciarlas. Así el actor, si quiere pedir la declaración de la otra parte, del demandado, tendrá que anunciar esa prueba. Tendrá que anunciar los testigos si lo considera oportuno, anunciar si es que debe existir alguna inspección judicial, dependiendo del tipo de juicio. Lo mismo ocurre con el demandado. El demandado, al momento de contestar, tendrá que asimismo aportar con las pruebas documentales que cuenten en su poder y asimismo anunciar las pruebas. Ahora bien, tenemos que también tomar en cuenta que el COGEP no solamente ordena a las partes en aportar con la prueba que yo ya tengo en mi posesión, sino que a su vez también tengo que adjuntar las pruebas que se me hace posible tener el acceso o que se me posibilita presentar al momento de interponer la demanda o al momento de presentar la contestación. Ejemplo, con el COGEP yo ya no puedo pedirle a un juez que oficie a la superintendencia de compañías para que remita un listado de los accionistas de una determinada compañía o de la compañía que se está demandando. Ya no se puede pedir eso por cuanto uno mismo, mejor dicho, cualquier persona puede acceder a la página web de la superintendencia de compañías y bajar un certificado electrónico de los accionistas que están en una compañía. Y ese certificado es totalmente válido, inclusive tiene hasta firma electrónica, por lo tanto no es necesario ni siquiera hacer una notarización o una certificación ante un notario. Por lo tanto, el COGEP nos dice que además de tener los documentos en posesión, necesitamos también presentar aquellos que se me hace posible tener el acceso. ¿Cuál es el vacío, o mejor dicho, cuál es el problema en la práctica? Que muchos abogados piensan que como se trata de oficios, se trata de información en ciertas entidades, piden los oficios a los jueces, cuando en realidad esa información lo puede conseguir directamente el actor o directamente el demandado. Lo cual, si alguien pide, mejor dicho, un oficio, sea al IE, sea a la superintendencia de compañías, es muy probable que el juez se la vaya a negar. Porque, repito, esa información uno lo puede acceder. ¿Y qué ocurre cuando existe información que no se puede tener acceso? O existe alguna negativa de la entidad o de la institución, ya sea pública o privada, en otorgar la información. Si existe negativa o existe la imposibilidad de tener ese acceso, tengo que yo justificarlo al juez al momento de presentar la demanda o al momento de presentar la contestación. Y con la ayuda del juez, yo pido el acceso judicial o pido que el juez auxilie para el efecto de tener la prueba documental o la información que yo como actor o como demandado no pude o no tuve la oportunidad de acceder. Es decir, si yo no tengo acceso a la prueba, necesito que el juez solicite el acceso, ya que con el acceso judicial yo puedo obtener la información requerida. Bien, eso es en cuanto a la prueba documental. Ahora, vamos con el tema de la prueba pericial, que es algo que ha traído muchos problemas en la práctica. ¿Y por qué? Los abogados piensan, y yo también incurrí en ese error cuando estuve empezando todo esto del COGEP, en que antes se solicitaba que el juez designe a un perito para efectos de que haga la experticia correspondiente, ¿ya? El juez antes lo que hacía era pues
sortear a un perito o mandaba a la terna de peritos para que se sortea uno, el perito iba, se instalaba, se posesionaba y se hacía toda una formalidad. Ahora ya no es así. Si yo tengo, por ejemplo, la documentación que necesita ser objeto de una experticia, yo ya tengo que acudir ante un perito directamente. Es decir, yo tengo que ya consultar al perito acreditado del Consejo de la Judicatura para efectos de que haga el examen pericial. ¿Ya? Es decir, yo tengo documento contable, yo necesito realizar una experticia contable. Ya no puedo pedirle al juez que designe un perito porque yo tengo la documentación. Lo que tengo que hacer es verificar en la página web de la función judicial, en la terna de peritos acreditados según la materia, llamar al perito, contratarlo, pagarle los honorarios porque es un profesional y tener el informe pericial ya en mis manos para presentarlo en la demanda. Yo ya tengo que presentar el informe pericial. Pero ¿qué ocurre si es que la documentación no está en mi poder y yo necesito la pericia o necesito que un perito realice la experticia correspondiente? Si yo no tengo como actor o como demandado la documentación necesaria para realizar la experticia, ahí sí yo tengo que pedirle al juez que se designe un perito y que a su vez permita el acceso del perito a la documentación que está reposando en las instalaciones o que tenga en su posesión la otra parte. Y ahí sí está justificado que un juez designe un perito para efectos de que, como no existe la documentación en poder del actor o del demandado, entonces el perito tendrá que ir a los lugares donde está la otra parte y que permita el acceso a la documentación para realizar el correspondiente informe pericial. Y asimismo, hay que tener muy en cuenta que los peritos ahora no solamente se limitan a presentar el informe pericial, también tendrán que declarar, tendrán que ir a la audiencia respectiva para justificar o fundamentar su informe. Eso es muy importante, porque si no va el perito a justificar su informe, el informe pericial no tiene ninguna validez. Por lo tanto, con respecto a los medios de prueba, puedo decir que ha habido un cierto avance con respecto a la forma de practicarlas. Sin embargo, hay cuestiones que sí considero que son un poco, no sé si decirlo, molestosas o un poco innecesarias. Y lo digo por qué, solo para poner un ejemplo. En la prueba documental, para yo practicarla en la audiencia, tengo que exhibir la documentación y tengo que leerlo frente al juez y frente a la otra parte. Claro, si se tratan de documentos sencillos como un certificado, como quizás una historia laboral, no hay ningún problema. Pero, ¿qué ocurre si son varios documentos? Son volúmenes de documentos. ¿Cómo voy yo a practicar la prueba leyéndolo y exhibiendo públicamente si son demasiados documentos? Y considero que esos documentos, cada uno de ellos, servirá para que el juez dicte la correspondiente sentencia. Pues bien, eso es algo que, si bien es cierto, es una pequeña ritualidad, pero tenemos que respetarla. Es lo único que tengo que decir con respecto a las pruebas. De todas formas, aún se está avanzando, esto recién empieza. El hecho de que ya tengamos un par de meses con la vigencia del COGEP no significa que ya tenemos todo arreglado. Considero que igual la Corte Nacional de Justicia debería expedir de forma periódica ciertas resoluciones interpretativas que nos permitan pues, dar una luz a los abogados y a los jueces también para efectos de aplicar las normas correspondientes con respecto a la valoración de las pruebas.